Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Paz a ustedes. Ya estamos aquí una vez más, iniciando nuestro estudio de escuela sabática. Trato de ser puntual por respeto a ustedes que se apuntan, están aquí con nosotros y son puntuales. Les agradezco mucho. Seguimos con el teléfono, pero ya mi computadora ya, creo que ya le vamos a dar la despedida. Así que bueno, pero lo importante es que tramitamos. Eso es lo más importante. Y estamos aquí con el teléfono y estamos viendo ya nuestra lección número 5, que va a ser la humanidad renovada. Déjenme nada más checar aquí para que se vea yo los mensajes de ustedes. Paz y bendiciones. Aquí sí parece que sí voy a poder ver los mensajes. Están un poquito lejos, pero espero que sí los pueda ver. Paz, hermano Isidro, qué bueno que ya llegaste. Estamos aquí muy felices. Marvin, Tocayo, Daniel, Cepeda, Dios te bendiga también, hermano. Los que ya se conectaron, dice que son 12. Yo creo que sí me están escuchando, así que yo espero que sí se escuche. Me gustaría verificar si se escucha, así que si por ahí alguien tiene un mensajito por ahí, mándemelo para que yo sepa que sí se está escuchando. Bueno, pero parece que sí se escucha, ¿verdad? Espero que sí se esté escuchando. Según esto sí. Según mi computadora sí se escucha y se escucha bien. Así que vamos a comenzar nuestro estudio de escuela sabática que va a ser la humanidad renovada. Que esta que es la lección, ya la lección número 5. Parecía que enero no terminaba, pero ya terminó. Son 5 lecciones de enero, imagínense nada más. Sí estuvo larguito enero. Por eso le llaman la cuesta de enero, ¿verdad? La lección número 5, la humanidad renovada. La lectura está muy interesante. Estamos viendo todo el libro de Efesios, bueno, la carta de Efesios de Pablo a los Efesios, y me parece que es una lectura muy, muy interesante, ¿sí? Quiero compartir con ustedes la lectura, y la lectura dice así, aunque yo sé que ustedes deben leerlo en su casa, pero bueno, la voy a compartir. La lectura dice en Efesios capítulo 2, versos 11 hasta el final, 22, dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, hermanos, esa es la lectura. Quiero compartir algo muy interesante aquí. El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel, ¿sí? Según la lectura, dice la lectura que él recibió bendiciones, ¿sí? Nosotros estamos, dice el capítulo 2, que nosotros estamos alejados de lo que ellos tenían, ¿sí? Entonces dice que ellos tenían que en sí tenían que, hermanos, la circuncisión, ¿verdad? Son cosas que a ellos, la circuncisión, son cosas que a ellos les caracterizan, ¿no? Dice que somos llamados incircuncisos por los de la circuncisión. Ellos tienen eso. En Cristo nosotros estamos, ellos tienen la ciudadanía, vamos a decirlo así. La ciudadanía. No se me va, acuérdenme, ayúdenme, hermanos. Ciudadanía. Ellos tienen los pactos. Los pactos. ¿Cuáles son los pactos? Bueno, usted conoce la escritura, sabe que los pactos son los pactos que hizo con David, lo que hizo con Abraham, lo que hizo con Jacob, con los patriarcas en realidad y algunos otros pactos que él está haciendo ahí. Ellos tienen los pactos, ¿sí? La ciudadanía, los pactos, la esperanza, también tienen la esperanza. La esperanza. Y tienen a Dios. Bueno, ellos son los que ellos dicen que tienen a Dios. Dios se manifestó al pueblo de Israel, a ellos les habló, con ellos estuvo, ¿sí? Y de la promesa en esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, esas son las cosas que tiene el pueblo de Israel. Son cosas que de alguna manera, pues, son bendiciones que ellos van teniendo. La circuncisión, la ciudadanía, los pactos, la esperanza, al Dios mismo. Ahí estaba Dios con ellos. Dios ha hablado a ellos. Dios ha tratado con ellos el asunto. Quiero hacer hincapié en esto un poquito porque vamos a entrar a ese tema de la escuela sabática y me parece muy bien. Solamente quiero dejar anotado que ellos lo que tienen es eso. Ahora, lo que dice la lectura, dice que ellos lo tienen, que nosotros, dice, en otro tiempo, acuérdense, los gentiles en cuanto a la carne, no teníamos esto. Entonces, prácticamente los gentiles habla acerca de todos los pueblos, las etnias que no son judías, ¿sí? Todas las etnias, a eso se les conoce como gentiles. ¿Quiénes? Todos los demás. Todos ellos no tienen esto. Todos ellos están alejados de eso. El pueblo de Israel, de alguna manera, ellos consideran que tener esto para ellos los hace importantes. Entonces el pueblo de Israel realmente es el que tiene las promesas, realmente es el que tiene los pactos. Y mucha gente, incluso todavía hoy en nuestros días, en nuestra iglesia de Dios, todavía tenemos somos filosemíticos porque amamos a los semitas, en este caso al pueblo de Israel, somos filojudaicos porque amamos a esa gente y está bien, ¿no? Está bien. Pero ellos cuando tienen esto, lo que en lugar de abrirlo y dárselo a la gente, lo que hacen es cerrarse. Y solo ellos. Solo ellos. Ese era el problema del pueblo de Israel. Entonces, esto que ellos hacen, hace que en lugar de tener más gente, pues se concentra solamente en quién era circunciso. Si no eras circuncidado, no podías pertenecer al pueblo de Israel. ¿Sí? El mismo Abraham tiene como pacto eso. Y entonces, ¿qué hace? Circuncida a su hijo, a Isaac. ¿Para qué? Para que pertenezca al pueblo, a ser el pueblo. Hay un pasaje muy interesante cuando Moisés sale para ir para ir a rescatar al pueblo de Israel. Dice que se va y le dice, ya me voy. Y no se lleva a Séfora. Y le dice Séfora, no, dice, tú y yo somos esposos, somos marido y mujer. Pero es que el pacto, bueno, entonces en ese momento dice que toma Séfora un pedernal y circuncida a su hijo. Y entonces le dice, ahora sí ya somos. Ahora sí ya estoy en el pacto. Qué importante era entonces el pacto para todos. Era esa circuncisión, porque en esa circuncisión se dan los pactos. Esa circuncisión te da primero la ciudadanía de Israel. Si no, no eras.
no eras. Y esa ciudadanía te hace entrar en los pactos, en la esperanza del Dios de Israel, que ellos eran los que tenían esa esperanza, porque ellos tenían al Dios, a Yahvé, a Jehová de los ejércitos, a Jehová Sebaot, el que podía vencer a todos los dioses. Porque para ellos era eso. Incluso ellos dicen que cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, pues los ejércitos babilonios arrasaron con toda la gente ahí. Y es el pueblo de Israel lo que dice, no le echa la culpa a los babilonios, fíjese. No dice los babilonios nos atacaron, no, dice Jehová nos entregó a los babilonios. Porque ellos consideran que Dios tiene tanto poder que puede hacer bien como puede hacer mal, para su pensamiento filosófico de aquel tiempo. Ahora, si esta situación estamos viendo, entonces estamos entendiendo que el pueblo de Israel lo tiene, los que no lo tienen son ellos. Ellos están alejados de todas estas cosas. La escritura es lo que dice. ¿Sí? La escuela sabática nos dice que nosotros vamos a hoy, en esta escuela sabática, lo que vamos a hacer es renovarse en la reconciliación. Ese es el énfasis. Y la lectura dice que porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Y ahorita vamos a entender todo esto. ¿Cuál es el objetivo en esta escuela sabática? Bueno, el objetivo es que nosotros asumamos el compromiso de buscar activamente la reconciliación y la unidad, reconociendo que la paz entre distintos grupos es un testimonio del amor transformador de Cristo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asumir el compromiso de buscar activamente la reconciliación y la unidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo reconociendo que la paz entre distintos grupos es un testimonio del amor transformador de Cristo. Vamos a ver hoy solamente qué y cómo. ¿Sí? Muy bien, seguimos saludando a las hermanas que nos están viendo ahí. Marcela, qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga, pasa vos. Hermana Laura, ay, siempre me va. Y luego tan lejos, hermana, pues no voy a poder ver su apellido. Hermana Laura, pasa vos. Bienvenidos todos. Seguimos entonces con la lectura. Bueno, seguimos con la escuela. Y una vez que establecemos esto, entonces vamos a continuar con la bella historia. Hermanos, miren, el asunto está que la iglesia cuando empieza en el libro de los Hechos, bueno, desde Cristo dice que vino a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la iglesia todavía no son los gentiles. La iglesia, hermanos, emana y sale del pueblo de Israel. De aquí sale la iglesia. De aquí. Todavía no está los gentiles ahí, está la iglesia. La predicación que se da es principalmente a los judíos. Jesús era un judío. Jesús le predica la Torá, predica todo y les dice, la Torá dice esto, yo les digo esto, y así está predicando. Cuando llega Pentecostés, hermanos, los que estaban ahí eran judíos de muchas partes y se convierten 5,000 en un día. Eran judíos, la iglesia sale de los judíos. Pedro y Pablo están predicando a los judíos. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, ¿sí? Allí entonces él se da cuenta que también los gentiles van a entrar. Y en el caso de Pablo se da cuenta que los gentiles se tienen que predicar el evangelio cuando los judíos ya empiezan a rechazarlo. Y entonces él dice, bueno, pues entonces me voy a los gentiles. Y empieza a predicarle a los gentiles. Solo que el pueblo de Israel no los aceptaba. Incluso hubo problemas. Hechos 15, ustedes léanlo. Y ahí en Hechos 15 dice que los gentiles empiezan a entrar y aquellos dicen, bueno, pues ya, ¿qué hacemos? Pues ni modo, ya hay que dejarlos entrar. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, nada más diles que no coman los sacrificados, los ídolos, ni ahogado y que no haya fornicación. Nada más diles que eso y ya. Ese fue su primer fundamento doctrinal de la iglesia, casi. Pero ahí entonces empiezan a entrar. Ya la iglesia ya está conformada. Ya le dice a Pedro, tú eres, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Le da las llaves del reino, ya platicamos sobre eso, que no son unas llaves físicas, no es la entrada al cielo, no. Son la apertura del evangelio, primero a los judíos en Hechos 2 y luego a los gentiles en Hechos 6. Y la predicación, la máxima, la que llevó a los gentiles, la que está haciendo entrar a miles de gentiles es la de Pablo. Porque Pablo se da 4 giras pastorales y empieza a predicarle a todos. Y a gentiles, y empiezan a entrar los de Éfeso, los de Tesalónica, los de Berea, y empiezan a entrar muchos. Y entonces ahora sí se hace la iglesia, ¿sí? Y en la iglesia ya está conformada, pero todavía hay división. Está conformada la iglesia por judíos y por gentiles. Los judíos, hermanos, lo que tienen ellos es que ellos siguen creyendo en todo esto.
siguen diciendo, nosotros somos judíos, sí, pero nosotros tenemos esto. Cosa que no tenían los gentiles. Y aquí es donde entra Pablo. Aquí es donde está la escuela. Aquí es de esto. La iglesia, Dios le está diciendo a la iglesia, yo te amo, iglesia, yo te quiero, está obedeciéndola, está haciendo algo, pero nos falta algo. ¿Sí? Ya le dio a la iglesia un cuerpo hermoso, ya está adornado con buenas obras, este cuerpo lo está hermoseando con la armonía que constituye un cuerpo armónico y simétrico, bien hermoso este cuerpo. Todos sí, este cuerpo, los que eran opuestos, enemigos y diferentes, hayan un lugar, hayan una familia dentro del cual desarrollarse aquí, pero todavía hay un problema, ¿sí? Hay que ver todavía esa situación de la unidad. Por eso, en Efesios 2, que es lo que estamos leyendo, hermanos, en Efesios 2, estamos viendo que ahí está el problema. Dice, pero ustedes eran esto antes, y no podían estar aquí. Pero cuando se hace la iglesia, entonces ahora sí podían tener. Ya Jesús rompe esta barrera. Este era el impedimento. Bueno, ahora ya pueden entrar judíos y gentiles. Ya pueden. Todavía hay circunstancias que tienen que librar, tienen que sortear. Todavía las hay. Pero una cosa es cierta, ya entraron. Ya lo que estorbaba, la barrera, ya el Señor la ha quitado. El pasaje de Efesios 2:11, ustedes lo van a ver en su cuaderno de escuela sabática, si es que lo tienen ahí, pueden asomarse a ver y van a ver cómo está simétricamente cortado. El versículo, vamos a ir viendo, tratando de dilucidar, ¿no? El versículo 11, no sé si me vea yo ahí, pero bueno, el versículo 11 tiene mucho que ver con el versículo 19. Si quieren leerlo, pueden hacerlo. El versículo 11 con el 19. En el versículo 11 es donde dice, por tanto, acordaos de todo este tiempo que el tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. ¿Sí? Y en el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino sois ¿qué? Sino conciudadanos de los santos. Fíjense cómo él nos está llevando hacia allá. El verso número 12, 11 y 12, aquí prácticamente es 11 y 12. El verso 13, hermanos, tiene mucho que ver con lo que va a ser el versículo 18. Bien, el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el versículo número 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu a un Padre. Verso 13 también tiene mucho que ver con el 17, donde dice que estábamos lejos, y el 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Ya vio? Entonces empieza como a cortarse. Verso 14 con el verso 16, dice el 14, porque Él es nuestra paz, que que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuáles eran las enemistades que tenían? ¿Cuál era el problema? Es que ellos no tenían esto. Entonces, cuando entra Jesús, dice que mata, dice, hay una abolición de los mandamientos conforme a ordenanzas y ritos. ¿Cuáles son las ordenanzas y ritos, hermanos? Porque si no, no podías. Recuerden que el pueblo de Israel es totalmente teocrático. Dios es el rey, Dios es el que gobierna. Y en todos los aspectos tenía que ver Dios. Por lo tanto, estar dentro de la política, dentro del movimiento económico, social, moral, etcétera, todo tenía que ver con los ritos. Por eso cuando Pablo le dice, los que son llamados incircuncisos por los de la circuncisión, pero Jesús dice, lo que hace es acercarlos, salvando todas estas cosas, y ahora sí pueden entrar, ya somos ciudadanos del reino, ya podemos estar con los santos. ¿En dónde? En la iglesia. Aquí es donde es el asunto. Y el verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí está. ¿Sí? Nosotros no podíamos ir a Dios, ellos tenían que ir a Dios a través de sacrificios, nosotros no necesitamos. Dice, ustedes ya no, ustedes pueden ir bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, todo este andamiaje que se traza en Efesios 2, ¿sí? En Efesios 2, tiene que ver con este asunto, con este. Aquí hay una barrera, pero Cristo lo que hace en estos pasajes
en esto es romper esta barrera para que podamos pasar. Y entonces al pasar aquí, ya pasamos a formar parte de la iglesia. De la iglesia. Aquí es más está el asunto, ¿sí? Vean cómo el centro del mensaje que se sitúa es la invitación a renovarse en la reconciliación. ¿Sí? Nos va a instar esta lección a buscar activamente la unidad entre los grupos que se presentan antagónicos. Aquí dice la lectura así. Así que la renovación no se limita a lo individual, sino que se extiende hacia la construcción de puentes que conectan unidades, comunidades y culturas diversas. Este tiene una cultura, estos tienen otra, pero en la iglesia todos tenemos una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Todos, todos, todos. Aunque los judíos sigan creyendo acá, pero los judíos, vamos a decirlo así que espero que no se vayan a ofender a algunos, pero en ese tiempo eran casi como judíos mesiánicos, ¿sí? Porque creían en el Mesías, creían en el Jesús, en Cristo. Pero recuerden que Pablo lo que hace es decir, no menciona a Jesús el Mesías, no les dice Yeshua HaMashiach, él les dice Yeshua Christos, Jesús el Cristo o Jesús Cristo. Entonces, ¿para qué? Para que puedan entrar quienes, los gentiles, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Para que no haya diferencia. Los unifica. Dios está unificando a las gentes. Él está trayendo pueblos. ¿Qué es lo que sucede en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, lo que sucede es que se separan. Separámonos. Nos separamos de ellos porque ellos son malos. Lo sucede con los fariseos, los escribas. Somos santos, nosotros aquí y ellos por allá. Pero en el Nuevo Testamento, en Cristo, ya no hay. Se rompen esas barreras y todos vienen a ser uno. Ahora, nosotros tenemos que trabajar por esa unidad. Nosotros tenemos que buscar activamente la reconciliación y la unidad. ¿Sí? Reconociendo que la paz entre todos los grupos no solo es deseable, hermanos, sino que es esencial, es necesaria. Hermanos, ¿por qué? Porque solo así trabaja el amor transformador de Cristo. Me atrevo a pensar que nosotros, por nosotros mismos, amar directamente a Dios no podemos, porque no lo hemos visto. ¿Cómo se muestra el amor a Dios? A través del prójimo. Así es como decimos que amamos al Señor. Porque dice Juan, dice que el que no ama a su prójimo, que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no ha visto? ¿Sí? Nos tendríamos que hacer otra vez, volver a lo anterior. Solo amamos a Dios y ya, y no le importaba al prójimo. No, aquí la muestra del amor es amar al prójimo. Es más, cuando se muestre, cuando se muestre ya al final, cuando venga Cristo, la base del juicio para los cristianos, para los que se salven, va a ser el amor al prójimo. Y juntará a los de la derecha a unos y a la izquierda a otros y les va a preguntar qué hiciste con tu hermano. Porque cuando hiciste a uno de esos mis prójimos, a mí me lo hiciste. Es la base del amor. La base del amor, la base de la salvación es esa. No se preocupe, o sea, si hay que guardar el sábado, si hay que hacer muchas cosas, sí hay que hacerlas. Pero no se le va a juzgar solo por eso, se le va a juzgar solo porque amó o no amó a su prójimo. Aquí es donde entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que estar en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar en Cristo. Vean los versículos 11 al 22. Dice que el versículo 11 y el versículo 22. El versículo 11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y el verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios. Todo del 11 hasta el 22, de todos estos versículos, lo que acabamos de ver, ¿sí? Nos hacen ver una cosa. ¿Cómo estábamos sin Cristo? ¿Sí? ¿Cómo estamos ahora con Cristo? ¿Sí? ¿Cuál era la condición de la humanidad? Y el resultado. Esas son las partes que nos está pidiendo la escuela que resolvamos. Que sin Cristo, ¿cómo estábamos nosotros? Estábamos muertos. ¿Se acuerdan? Muertos en delitos y pecados. Sin Cristo. Ahora, con Cristo, creo que ya me desaparecí, pero ya estoy aquí, hermanos. Ahora, sin Cristo, nosotros estábamos, además de muertos, estábamos alejados.
Ya le puse otra vez aquí en negro. Iba a ponerlo en rojo, pero bueno. Alejados. Ya lo platicamos allá, ya lo platicamos acá arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo estábamos? Muertos y alejados. Sin Cristo, nosotros estábamos. Ahora, con Cristo, ¿cómo estamos? Con Cristo nosotros tenemos uno. ¿Sí? Tenemos tenemos vida. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. Estábamos alejados y ahora somos hechos cercanos. ¿Mm? Y tenemos paz para con Cristo. Qué precioso pasaje el de Romanos 5:1. Ahora pues tenemos paz para con Dios los que estamos en Cristo Jesús. Ahorita lo leemos eso. Ahí está. La condición humana, sí, ahora la condición humana de la sociedad es que es una sociedad vivificada, perdón, me faltó el vivificada, y es una humanidad reconciliada. ¿Sí? Además de estar, unida. Efesios 2, 1 al 11, eso es lo que está diciendo. 11 al 22, es lo que está diciendo. ¿Sí? Además, el resultado de todo esto que ha hecho son dos cosas, hermanos. ¿Cuáles son? Una es que andamos en buenas obras. Y estamos edificados como casa de Dios. Oh, qué tremendo está esto, hermano. ¿Sí? Ahora estamos así. Es el resultado de lo que ahora tenemos. Entonces, recuerden, hermanos. Entonces, ¿cómo estábamos sin Cristo? Alejados, muertos. Con Cristo tenemos vida y estamos cercanos. Estamos, la condición de la humanidad ahora es que estamos vivificados y reconciliados. No es un asunto personal, sino es un asunto comunitario, ¿sí? Y tenemos reconciliados y en unidad. Los resultados de esto, de venir así, ¿se acuerda que vimos la semana pasada nuestra curva? Bueno, de venir así, entonces ahora los resultados son que tenemos y andamos en buenas obras. Y además somos casa de Dios. ¿O no saben ustedes acaso no saben ustedes que son casa de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros es eso. Todo va a cambiar, hermanos, ahora. ¿Cómo? Porque ahora en la iglesia la cabeza es Cristo. Y en Cristo nosotros, hermanos, vamos a encontrar lo que necesitamos. En Cristo se superan las barreras de separación. En Cristo es posible una nueva humanidad. Versos 14 y versos 15 lo dicen. Versos 14 y 15 dicen, porque Él es nuestra paz, para que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas, que era lo que nos preocupaba, y ahora ya no, ya estamos ahí. Déjeme ver aquí algo interesante. Dice así, discúlpeme que no alcanzo a leer. La paz de nuestro Dios y el Señor Jesucristo son con... es un saludo, perdón, pensé que estaba opinando de la escuela. Gracias, ahorita le saludo, hermana Sarita. Hermana Sarita, pasa vos. Bienvenida, hermana. Hermanos, entonces aquí está el asunto, el manejo del asunto ¿sí? Entonces, hermanos, la unidad de la iglesia, la unidad no se consigue adhiriendo a los gentiles, al pueblo de Israel, sino adhiriendo tanto a judíos como a gentiles. Recuerde que la iglesia no se trata solo de meter gentiles aquí, sino de adherir gentiles y judíos y gentiles, ¿sí? A los dos grupos. Y salvar todas estas cosas que todavía la iglesia en el primer siglo la están afectando. Todavía le están afectando, ¿sí? Entonces, bajo esta nueva humanidad, que es la iglesia, tienen que desaparecer todas las enemistades, hermanos. Ya no hay lugar para rivalidad en la iglesia. Ya no hay. Los israelitas no van a pretender que los gentiles se hagan judíos para tener acceso al Padre, que eso era lo que tenía al principio. La iglesia fue arreglando eso poco a poco. Al principio ellos decían, que tienen que circuncidar. Y dijeron, no se tienen que circuncidar. Se determinó que no, solamente que hagan esto y esto. Y léalo en Hechos 15. Pero los judíos todavía querían eso. Se tienen que circuncidar para acercarse a Dios porque nosotros lo tenemos. No, le dijeron, no es así. En Cristo ya se salvó todo esto.
Cristo vino a colgar, dice que el acta que estaba contra nosotros fue enclavada en la cruz y ya no hay nada en contra de nosotros. Ya tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, si ya tenemos paz, ya no tenemos que hacer todo esto. Ya no tenemos que circuncidarnos y hacer todas estas cosas, no. Sino que ahora, como son abolidas, nosotros ya no se nos puede exigir a judaizarnos. Y qué curioso, hermano, pero hermano, crea, hermano, que hay hermanos que se están yendo y se están judaizando, porque creen que allá, si no hablas hebreo, si no piensas como hebreo, si no, incluso dice que si Dios se molesta si no le dices su nombre en hebreo, porque Dios no se llama Dios, Dios se llama Jehová o se llama Yahvé o Yahvé, Yahweh o Yahvé. Y si no lo mencionas así, es como si tú te dijeran tu nombre y no volteas a ver a nadie porque no están diciendo tu nombre correcto. No, hermanos. Dios conoce, dice la Escritura en el Apocalipsis que Él va a juntar a todas lenguas, pueblos, tribus, naciones, de todas partes vendrán a adorarlo. Entonces, si no pueden decir Yahvé, ¿para qué los junta? No, hermanos. Entonces, mucha gente, en lugar de estar saliendo de aquí para irse a conformar la nueva humanidad, hermanos, muchos quieren regresar. ¿Irse a dónde? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Cuando ya Cristo nos sacó de aquí Cristo, rompió todo esto para que pudiésemos entrar los gentiles aquí y entonces conformados juntos, judíos con gentiles, y derribar esas barreras y esos problemas nos está llevando hacia allá. Hay mucha gente que se está negando a hacer eso. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Existe en la nueva humanidad, hermanos, solo existe un pueblo, y esa es la iglesia. ¿Sí? La iglesia. Representada en este texto de aquí de Efesios bajo la metáfora de un edificio, de la casa. Y ahí está. Somos un edificio, somos una casa. Ahí lo está metiendo. ¿El Señor tiene dos pueblos? Sí, no, ¿verdad? El Señor no tiene dos pueblos. El Señor tiene solo uno. Y ese pueblo es la iglesia. Ahora, esta iglesia, que es la comunidad de Cristo, esta iglesia, según 19 al 22, si los versículos que siguen ya los finales, dice que entonces habla acerca del edificio. Así que ya no seáis extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y paz y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, fíjense, aquí en esta parte está hablando de ciudadanía, de pueblo, de política, vamos a decirlo. Pero en esta parte ya habla de edificio. Entonces, todo lo que trata del 19 en adelante habla sobre edificio. ¿Sí? Ustedes ahora son conciudadanos y van a ser parte de ese edificio. Y este edificio en el Señor se construye sobre la base de qué, hermanos? ¿Sí? La base de los, escuche bien, apóstoles y profetas. Cuando dice eso, ¿usted en qué piensa? Apóstol, profetas. Estos son del Nuevo Testamento y estos son de las escrituras hebreas o Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde estamos sentados? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Cristo mismo. Entonces, si no tenemos a Cristo, hermano, no es Pablo, no es Pedro, es Cristo, hermano. Es Cristo el que está ahí. No, ya no tenemos ese problema, hermano. Nosotros, la identidad transformada de los creyentes, hermanos, es que la gentilidad y el judaísmo somos ciudadanos junto incluso con los santos. ¿Sí? Con los santos. Y se refiere entonces a aquellos que son apartados para un propósito. Entonces, si ahí está. Entonces, nuestra ciudadanía, hermanos, prácticamente no es terrenal, es celestial. Porque si el Señor nos está poniendo un cuerpo y este cuerpo pertenece a Cristo, y no es que no estoy predicando, vamos a ir al cielo, no se espanten, no, sino solamente estoy hablando de ese estadio en el cual vamos a estar, en ese estadio de gloria, en esa forma de gloria que tenemos ahora. Y lo celestial, hermanos, lo celestial rebasa la tierra, rebasa todo lo que somos, hermanos, todo. Lo celestial abarca todo. Entonces vamos a vivir aquí en este planeta. Aquí vamos a estar, aquí vamos a sentar el reino, pero hermanos, el reino es celestial. Querrámoslo o no, el reino es celestial. Ahora, teniendo eso entonces, el fundamento de esta nueva comunidad es Cristo, recuérdenlo, y estamos edificados con los apóstoles y los profetas, ¿sí? Entonces tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que allí es donde se da todo esto. Todo este edificio, hermanos, todo este edificio tiene que ir creciendo. ¿Cómo? Bien coordinado.
No pueden hacerse medias bardas ni bardas chuecas, no. Tiene que ir bien coordinado, bien coordinado. ¿Por qué? Porque somos ese edificio va a ser prácticamente un templo. Lo que los judíos tenían como base principal de su adoración era el templo. Cuando ellos pierden el templo, ¿sí? Hermanos, pierden mucha la esperanza, pierden todo prácticamente. Pero Cristo nos dice, ¿va a haber templo? Sí, otra vez, ¿cuál? Este, este, ese que se está conformando. Sí, es un edificio, este va a jugar un papel importante, pero ya no es un templo, porque mira, el mismo Salomón le decía a Dios, ¿qué edificio te puede contener? ¿Quién te puede contener? Imagínense ese ser que no lo podía contener el templo, ahora bien está a nosotros. Y nosotros tenemos que contenerlo. O sea, contenerlo en el sentido de no detenerlo, sino de tenerlo dentro de nosotros. Por eso dejemos que el Espíritu Santo se mueva a nosotros y van a ver, hermanos, qué maravillosas cosas pueden suceder. Maravillosas, realmente maravillosas, pero tenemos que nosotros dejarnos guiar. Hermanos, hemos estado siendo guiados siempre por pasiones humanas. Hemos estado dejándonos guiar por lo que yo quiero, deseo, por lo que a mí se me ocurre. Pero hermanos, ya no. Hemos sido higueras estériles durante mucho tiempo. ¿Sí? Por eso el Señor decía, ya nadie coma más de en la higuera, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque ahora yo voy a morar con ustedes. El Señor lo dice, Jesús dice, el que beba de mí, ríos de agua va a correr de su vientre. O sea, en pocas palabras, el que me posea, el que esté conmigo, el que sea conmigo, miren, no le va a faltar, hermanos. Palabra de bendición, no le va a faltar esa espiritualidad, hermano. Allí va a estar. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos queda hacer, hermanos? Sabiendo todas estas cosas ahora, sabiendo y entendiendo todo esto, a nosotros, ¿qué hacemos ahora con los creyentes, con los hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a tener que pensar cómo contribuir nosotros en la edificación de esta nueva humanidad. Y aquí, hermanos, se tienen que promover las bases sólidas, que son del amor, la unidad, la colaboración y la colaboración con el Espíritu Santo, en colaboración con el Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que abandonar cualquier actitud que pueda dividir la iglesia. Es que el hermano es que el hermano aquel, hermano, olvídese eso. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Son aquellos que hacen la paz. No solamente que no se meten en problemas, sino que además procuran, buscan y trabajan por la paz. Tenemos que ser gente que ame aún, dice, a sus enemigos. Que a los que lo aborrecen, a los que los ultrajan. Hermanos, hay hermanos que nos han hecho, bueno, uno dice, no, esto no tiene perdón ni de Dios, pues ¿qué cree que sí lo tiene? Y nosotros tenemos que perdonar. Una cosa es importante, hermanos, que usted y yo sepamos, que tenemos que perdonar porque es una obligación. Dios dio un mandato, perdonen. La confianza no la tenemos que ganar con el tiempo, pero el perdón es obligatorio. Entonces, nosotros tenemos que dejar de buscar figuras físicas, hermanos, para concentrarnos en esto que es el templo santo de Dios. El templo santo de Dios es ese edificio que tiene que ser consagrado. Nosotros somos templocéntricos, como los judíos lo eran. Sí, templocéntricos. Y a veces creemos que Dios está ahí en esas cuatro paredes y son las sacrosantas paredes del templo. Hermanos, solo es un lugar en el cual vamos a adorar a Dios. Nos ponemos de acuerdo. Es un lugar para que estemos predicando el Evangelio y es muy bueno eso. Pero el mal y el que necesita que se le haga bien no está ahí, está afuera. Hay que ir a buscarlos. Hay que hacer esto. Hay que ser conscientes de nuestro papel en el templo. Y el templo no solo es esas cuatro paredes, el templo está. Cada día tenemos que ir, en este caso ya no son judíos y gentiles, de la iglesia, miembros de la iglesia y otros más tienen que sumarse al gran pueblo de Dios. No al templo solamente, hermanos. Si van al templo, qué precioso y qué bueno, pero es a la iglesia. Y la iglesia es un organismo vivo, no solo una organización. Y ahí tenemos que sumarlos. Entonces, hermanos, ahí tenemos que fortalecer lazos comunitarios, buscar hacer el bien del prójimo, siempre viviendo con la convicción de que cada uno de nosotros, junto con otros creyentes, somos el templo del Señor. Y tenemos que reflejar su presencia en la tierra. Ellos tienen que ver que somos el templo del Señor, que habita el Señor en nosotros.
hasta que la gente diga, bueno, ¿qué traes? A ver, dime, y que les hablemos entonces de Cristo. Si van al templo físico, perfecto. Pero hermanos, tienen que ir a Cristo, tienen que ir a Cristo. Porque si no van a Cristo, pues hermanos, va a pasarnos como la sinagoga. Porque hasta los demonios van a la sinagoga. Porque Cristo estaba predicando en la sinagoga y había demonios. Hermanos, vayamos allá, busquemos esa obra. Nosotros entendamos, pues, entonces, que la identidad nuestra es que somos una humanidad renovada, ¿sí? Una humanidad renovada. Y entonces tenemos que asumir el compromiso de buscar activamente la reconciliación y la unidad. Y es tiempo, hermanos, de que la iglesia deje de estar dividida. ¿Cómo lo podemos hacer? Reconociendo que la paz entre distintos grupos es un testimonio del amor transformador de Cristo. Entonces, si en mi iglesia no está pasando eso, hermanos, tengo que buscar activamente cómo hacer para que en la iglesia suceda eso. Que en la iglesia haya unidad, amor, paz. Y tenemos que ser agentes activos sobre eso, trabajar activamente sobre eso, para que en la iglesia haya eso. Por lo tanto, hermanos, la obra redentora de Cristo revela la transformación de toda la humanidad al unirnos de diferentes orígenes culturales en una nueva comunidad. Pablo destaca la identidad transformada de los creyentes edificados sobre el fundamento sólido de Cristo y las Escrituras, formando una familia eterna y el templo santo en el Señor. Vivamos conscientemente en nuestra nueva identidad. Contribuyamos al crecimiento de nuestra iglesia, anclados en Cristo y dignificando nuestra condición de morada de Dios en el Espíritu. Seamos testigos de la unidad en Cristo que trasciende divisiones y nos llama a ser una comunidad vibrante, reflejo del amor y la gracia divina, porque el Señor lo hizo. Siendo este pueblo, Él hizo de estos dos pueblos uno solo, la iglesia. Pues entonces trabajemos por la iglesia. Además, es muy difícil. Sí, bueno, yo llegué hace 22 años aquí a la zona del sureste y hermanos, al principio fue muy difícil. Tratar de entender todo lo que vivimos y cómo somos, las culturas que hay aquí, fue muy difícil. Al final nos adaptamos y al final aceptamos y al final también nosotros nos aceptaron y ya quedamos muy bien y ahí estamos. Pero hermanos, ahora en la iglesia hay muchos y diversos pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la unidad, trabajar en pro de la unidad. ¿Cómo? Siendo nosotros gentes de cambio, gentes de acción, que busquemos esa unidad, amor, paz y a Cristo Jesús. Así que hermanos, pues vayamos y hagamos la obra. Les agradezco mucho, hermanos. No puedo leer todos los mensajes, pero ahorita les respondo a todos ustedes y aquí les doy las gracias. Bendigo a Dios por sus vidas y le pido al Señor que los bendiga, que los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que ustedes hagan misericordia delante de Él, que Él les levante el rostro y que ustedes vivan en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Paz a vos, hermanos.